¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en un mano a mano fenomenal tendremos a un personaje extraordinario, un hombre que a diferencia de algunos le dio prioridad a la preparación universitaria para luego vivir del fútbol. Tuvo una breve carrera como futbolista profesional, pero siguió su andar en el mundo del balompié como entrenador. Y digo mundo, porque vaya que ha seguido la pelota en rincones lejanos dirigiendo a futbolistas de la talla de Ricardo Kaká, Antonio Nocherino, Nani, Simao Sabrosa, entre otros. En este mano a mano con el Pana, le damos la bienvenida al director técnico y psicólogo deportivo, Guillermo Sánchez. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, siempre un gusto compartir. Teníamos rato que no hablábamos, pero bueno, gracias por sumarte a este proyecto y bueno, bienvenido. Te felicito con este proyecto, muy interesante y siempre para apoyar y para aprender. Muchas gracias. Gracias, Guille. Pues bueno, ¿cómo estás en esta cuarentena? ¿Dónde te encuentras ahorita? Sé que eres un hombre de mundo, pero bueno, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Bueno, la cuarentena para mí empezó el 6 de febrero porque estábamos en la India y como está la cercanía con China, ya nos tocaba tomar precauciones con los geles, con los tapabocas, los entrenamientos. Si alguien ya se sentía algún síntoma, no, la persona la separábamos del grupo. Entonces, bueno, del 6 de febrero ando con esto. Regresé pasando por Europa unos días alrededor de a finales de febrero y llegué a Venezuela. Los planes eran continuar hacia Estados Unidos, pero bueno, nos tocó estar aquí y en verdad hemos sido bendecidos porque esta carrera a veces está llena de sacrificios. Y cuando nació mi primer hijo, nada más tuve 2 días libres. Teníamos agenda que cubrir con el equipo, estábamos con el Orlando City en ese momento. Y cuando nació mi segunda hija, ahorita el 19 de diciembre, a las 2 semanas ya estaba en la India 2 meses y no pude compartir mucho. Entonces, esta cuarentena para nosotros la tomo de manera distinta porque es un estar con la familia, que los abuelos puedan compartir con los niños, estamos todos unidos. Entonces, en verdad, yo sé que no puedo ser tan egoísta, con mucha conciencia de la situación mundial y la situación que se vive, tratando de aportar lo que más se puede. Pero bueno, estoy aquí en San Cristóbal Táchira, una ciudad que yo quiero mucho, un estado que me dio mi esposa, me dio mi primer título a nivel profesional y estamos muy contentos aquí, en verdad. Una ciudad de fútbol, Guille, siempre respetada, San Cristóbal, la cuna del fútbol venezolano. Guille, vamos a comenzar hablando de tu carrera, por supuesto, pero todo tiene un comienzo, ¿no? Tú le diste, como bien lo dijimos en el preámbulo, prioridad a la formación académica, primero universitaria, para luego vivir del fútbol. Platícanos un poquito de eso. Bien, yo sinceramente cuando tenía 17 años me fui de intercambio a Dinamarca y yo lo que tenía en mi mente era el fútbol. Y yo lo que quería era jugar. Allá tuve un paso con equipo de segunda división que no podía fichar por mi estatus de estudiante de intercambio. Y luego llego a Venezuela y entro a la Universidad Central por medio del deporte. Mis padres son profesores universitarios, entonces la educación, la parte didáctica siempre ha estado inculcada en mí. Y cuando me gano la beca para irme a Estados Unidos, me encuentro con un entrenador, uno de los mejores personas, líderes con los que he trabajado. Es mi mentor, es como un segundo padre para mí. Y él me inculca lo que es la psicología deportiva. Entonces, él creía bastante o cree bastante en la parte educativa como formación, ya sea de académico o en las vivencias que uno pueda tener y me fue creciendo más la pasión por la psicología deportiva y siempre desde pequeño me habían fascinado los idiomas, me llamaban la atención las culturas, entonces pude mezclar las dos carreras a nivel de pregrado de psicología e idiomas y a la par estaba jugando con el equipo universitario. Entonces la educación yo trato con los grupos de trabajo tratamos de transmitir una mentalidad de crecimiento que es tan importante en los atletas y creo que debemos ser un ejemplo para ello. Entonces, nosotros nos debemos estar formando constantemente, ver todas oportunidades de vida como una oportunidad de crecimiento. Ahorita la cuarentena pone a las personas en una situación nueva, en cierta forma, pero es una situación que nos hace sacar otras habilidades, otras fortalezas
que tal vez las teníamos guardadas en un baúl y que nunca las habíamos utilizado y ahorita las estamos utilizando. Entonces, hay que ver todas las situaciones como un crecimiento y a partir de esa filosofía que yo he vivido mi crecimiento profesional, que a partir de la educación y la experiencia mezclando los dos para ofrecer el mejor servicio que se pueda dar. Guille, tú te graduaste de ambas carreras y vas a Venezuela y comienzas tu corta carrera como futbolista profesional con el Estrella Roja. Sí, es una anécdota. Yo cuando me gano la beca en 2002, mi entrenador, el entrenador que yo iba a tener en la UCB, que en paz descanse, era Pedro Febles, que le debo Pedro mucho. Él creía mucho en mí y él me tenía en los planes, me decía, vas a ser uno de mis delanteros titulares con la UCB en la segunda división para que subamos a primera, y yo estaba muy entusiasmado. Entonces, cuando me ofrecen la beca, es una anécdota para que vean lo persona que es Pedro, que fue y que siempre lo va a hacer, que yo le digo, Pedro, tengo un dilema. Anoche me acaban de ofrecer una beca completa para irme a jugar fútbol a Estados Unidos y estudiar, pero a mí la pasión me llama a fichar aquí y continuar con esta pretemporada para lo que se viene. Y él me dice, no, tranquilo, después lo hablamos. Entonces pasaron 2 minutos y él llama al grupo para empezar el entrenamiento. Y agarra todo el grupo, y que Luigi también era, Luigi que también fue tu entrenador, fue... Luigi Celi, sí. Luigi Celi estaba jugando ahí, yo era el más chamo del grupo. Y Pedro agarra todo el grupo y le dice, mire muchachos, hoy les tengo noticias. Guillermo se nos va para Estados Unidos. Yo no había tomado la decisión, pero él tomó la decisión por mí. La tomó. Sí, entonces me agarró y me dijo, mire Guillermo, yo tuve una oportunidad parecida una vez y no la tomé, y yo quiero que tú la tomes. Entonces, vete, que cuando te gradúes yo voy a estar aquí. Y mira, y fue exactamente como sucedió. Yo estudié los 4 años, me regreso a Venezuela y lo busqué. Y él estaba entrenador de Estrella Roja, apenas me vio, me dijo, ¿ya vas a vivir aquí? Yo le dije, sí. Me dijo, te vienes conmigo. Y ficho con él. Y bueno, nosotros íbamos en primer lugar, después hubo una diferencia que él le toca salir del equipo, agarra al equipo de Enrique Mayolo, y en verdad, o sea, yo no tengo pena de decir las cosas porque creo que hay que ser transparente en todo momento. Yo sentí que como jugador a mí me faltó más educación en la fortaleza mental en esa época. Creo que tú... Hoy en día, que es lo que te dedicas hoy en día. Claro, me fue bien, pero siempre sentía que podía haber un plus y que quería buscar cómo se daba. Yo dije, bueno, yo siempre también me he visto en esa figura de entrenador y quiero empezar mi carrera más temprano. Tenía una oferta porque justamente ahí vino la expansión del fútbol venezolano, porque había pasado la Copa América, venían los 17 equipos, 18 equipos, y el Estrella Roja me estaba ofreciendo que fuese el capitán del equipo en primera división. Y yo tenía de nuevo el dilema, o irme a Estados Unidos a hacer la maestría y empezar mi carrera como entrenador, o hacer la carrera aquí como futbolista. Y decidí en ese momento empezar la carrera como entrenador y súper contento con esa decisión. Regresas a la universidad donde, bueno, te formaste académicamente y ahí comienza tu carrera o tu preparación para la carrera de director técnico. Sí, los planes eran, mi mentor me decía, ven y vas a ser mi asistente durante 3 años, yo me voy a retirar, me voy a dedicar a otra cosa, y después tú vas a ser el director técnico de acá. Sucede que al año siguiente, después de una temporada que nos fue súper bien, duramos invicto como más de 20 partidos, algo así, a él lo llaman de una universidad en Canadá para ser el director de deporte, y ahí va a ser jefe de entrenadores. Y la oferta, él me decía, Guillermo, no puedo negarle esto a la familia, me tengo que ir. Entonces, Wow. Al año siguiente pasé a ser segundo entrenador del equipo y al tercer año ya era entrenador principal, lo cual yo estaba muy joven. Yo tenía la experiencia con ustedes en el 2006-2007 en la Liga Líderes aquí en Venezuela. Yo estaba muy jojoto en ese momento. Y bueno, me tocó tomar un equipo de jóvenes que para mí siempre van a ser muy especiales, porque ahí es cuando tú tienes también la oportunidad de tomar las decisiones
en base a lo que has aprendido y las ganas que tengas de crear tus maneras. Entonces, ahí Claro. comencé, duré hasta el del 2007 al diciembre de 2013. Hubo una situación con un problema de la residencia, que en un trámite se me suspende el trámite de la residencia y, y yo siempre comparto esto porque cuando la gente escucha, mira, él ha vivido aquí y allá, ha trabajado en varios continentes, suena chévere y suena sabroso, pero la familia sufre bastante sacrificios por las mudanzas Así es. y estas situaciones te fortalecen mentalmente. Por eso es que esta cuarentena yo la veo como, bueno, es una situación más, porque en el 2013 me tocó irme a Estados Unidos en 2 meses. Me dijeron, mira, te tienes que ir del país y no puedes vivir aquí durante un año. Y yo tenía mi casa, mi carro, mi vida, mi trabajo, todo, y me cambia Claro, te todo de cambió la la noche a vida. la mañana, claro. Y fueron meses que ahí sí demostré la fortaleza mental que todos tenemos y salí adelante y ahí es cuando me contrata el Deportivo Táchira. Entonces, Eso te iba a preguntar. Del salto del fútbol colegial, universitario, das el salto al fútbol profesional y nada más y nada menos que con el Deportivo Táchira, el equipo más grande de Venezuela, sin lugar a dudas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te sumas al cuerpo técnico de Daniel Farías? ¿Y cómo les fue? ¿Quedan campeones? Y bueno, ya empezaron a forjar la historia, ¿no? De la octava sí, estrella del Deportivo Táchira. sí, no, súper contento. A mí se me pone la piel de gallina recordar esas vivencias porque tuve la dicha de, como dices tú, de entrar al equipo más grande de Venezuela, desde colegial al equipo más grande, y la primera semana yo estaba en expectativa de decir, bueno, ¿será que lo que yo vengo haciendo está al nivel de la necesidad que hay acá? Y cuando veo que mi preparación es muy buena, porque no por mi personalidad, sino porque yo tuve una suerte de haberme rodeado de personas que me prepararon muy bien, como es mi mentor de psicólogo deportivo, había un entrenador inglés que en verdad es un genio en el fútbol y yo casi que todos los días hablábamos, trataba de aprender de ellos y así sigo siendo. En mi carrera yo he trabajado con muchos entrenadores y de todo he aprendido bastante. Entonces, cuando llego y veo que, mira, lo que yo puedo aportar es importante, me sentí en casa desde la primera semana. Yo conocí a Daniel porque Isaac Ramos fue un jugador de la Academia Venezolana de Fútbol, donde yo me formé como jugador, igual que mis hermanos, en la Academia de Pedro Castro. Y Isaac estaba trabajando con el Anzoátegui. Y yo una oportunidad estaba en Puerto La Cruz y nos encontramos. Él me lleva a entrenamiento, yo observo el entrenamiento, entramos al camerino y Daniel me hace una pregunta y yo se la contesto desde el punto de vista psicológico, pero como entrenador también, porque yo siempre veo la integración de las ciencias en el deporte. Y le gustó bastante y ellos ya me habían llamado, cuando ellos fichan para venir a Táchira, ya me habían llamado para venirme con ellos, pero en ese momento yo no pude abandonar el trabajo en Estados Unidos. Y bueno, pasaron unos meses, me pasó la situación que les conté y ahí es cuando me llaman de nuevo. Vengo y gracias a Dios, al trabajo que se hizo, a la buena gerencia de ese momento, logramos la tan querida estrella. Fue la Y época del 93-10 y fue bien significativo. eso. Un minuto que nunca se va a olvidar, 93-10 en el Olímpico, un escenario espectacular en el Olímpico de Caracas. Y bueno, Wilker Ángel Juber, si mal no recuerdo, como que tira un centro un poco, sí, aparatoso y le cae a Sí, Wilker Ángel, cabecea y manda a callar al Olímpico. Hay una toma espectacular de todo el cuerpo técnico del Deportivo Táchira cuando explota y a la par ponen a la cara de Eduardo Zaragoza, que era aquel técnico en ese momento del Caracas Fútbol Club, donde abandonó, literal, se metió al túnel claro. y bye bye, chao chao, ¿no? No fue una temporada fácil y bueno, al final, bueno, eso le sirve para jugar la final absoluta contra Trujillanos, ¿no? Donde ganan 1-0 y consiguen la octava estrella. ¿Qué vivencia, qué te dejó, ¿no? Ese paso por el Deportivo Táchira, ¿qué aprendiste? Compartiste también con jugadores importantes del fútbol venezolano en esa institución y bueno, nada más y nada menos que en la cuna del fútbol venezolano, como lo dijimos anteriormente.
Sí, bueno, aprendí mucho. Fue un año de mucho crecimiento porque si recordamos que en el 2014 hubo una situación política social aquí en Venezuela donde nosotros estábamos en el centro, en la boca del lobo, porque vinieron las guarimbas. Y Sí, nosotros en ese momento, en el 2014, en la apertura, estábamos teniendo un muy buen torneo. Los primeros 6 partidos creo que sacamos 6-0 y estábamos muy bien y teníamos que pelear los dos frentes, que era la Copa Venezuela, el torneo local, y sabíamos que ya estábamos clasificados para la Copa Libertadores del año siguiente, lo cual estábamos esperando el sorteo contra quién íbamos a enfrentarnos. Entonces, en la apertura tuvimos un bajón, se sintió la necesidad de fortalecer más el camerino en ciertos aspectos, lo cual se hizo. Llegó el zurdo Rojas en enero, lo cual para mí fue, desde el punto de vista psicológico, fue muy clave para el equipo porque logró fortalecer a los demás y en verdad su aporte iba más allá de la cancha. Entonces, esa vivencia, lo importante del liderazgo, lo importante de fortalecer a los compañeros, el saber reponernos del torneo que el 2014 empezamos muy bien y tuvimos una caída, perdimos contra Zamora la Copa Venezuela, luego empezamos a perder en el torneo local, la situación social que no se le escapa a los jugadores porque mentalmente es bien retador estar en práctica a las 7 de la mañana y estar preocupado de que la familia tenga que hacer una fila, una cola para poder comprar comida porque en esa época los cajeros no estaban funcionando, no había efectivo, claro, era un un desastre tema, todo. sí, había un acuerdo entre los estudiantes y la Guardia Nacional que nos dejaban entrenar a nosotros y las situaciones, los enfrentamientos empezaban después del entrenamiento de nosotros. Y claro, Así de importante es el Deportivo sí, Táchira sí, en el estado, ¿no? Específicamente en la ciudad de San Cristóbal. Así tiene ese impacto tan fuerte, ¿no? El Deportivo Táchira claro, sí, en la no. sociedad. Esto aquí, mi esposa es de acá, ese año eso fue el título más importante que conseguí, mi esposa es de aquí de San Cristóbal y cuando yo conozco a la familia de ella, el nivel de pasión, de amor por el aurinegro es increíble y es algo que uno se siente parte y siempre voy a admirar. Entonces, ese es el aprendizaje, las reacciones que tú puedes tener en la vida. Luego empezamos el torneo en enero en verdad, el trabajo que se hizo de todo el cuerpo técnico fue excelente. Armamos un grupo donde no había egos, donde el objetivo era común y nos tocó un torneo fuerte porque logramos avanzar a la primera fase de la Copa Libertadores. Son anécdotas bien importantes y aprendizajes porque logramos tener al grupo durante 21 días en el hotel. Creo que fueron alrededor de 21 días, concentrados Wow. porque se nos venía el partido contra Cerro Porteño. Anécdotas de vida porque en Cerro Porteño cuando sale el cruce, me doy cuenta que uno de los gerentes en Cerro Porteño es un amigo mío paraguayo que lo conocí en Dinamarca cuando No, estudiábamos bueno, intercambio y salíamos, él venía a la casa, compartíamos. Entonces, bueno, nos encontramos mediante el fútbol, lo bonito del deporte. Y qué bonito. preparamos el partido de una manera que entrenábamos a las 10 de la noche porque sabíamos que el partido iba a ser a las 10 de la noche, que le cambiamos el biorritmo a los jugadores, el trabajo que hizo la preparación física, la visión de Daniel, la parte psicológica, la parte de nutrición deportiva, donde logramos combinar todo por el bien común. Entrenábamos a las 10 de la noche, cenaban como a las 2 de la mañana los jugadores, desayunaban como a las 11, les cambiamos el biorritmo y fíjate que ese No, partido lo empezamos ganando 2-0. Lo que es la preparación, lo importante que es la preparación y el trabajo en grupo que se hizo como cuerpo técnico, que en verdad de lo que yo rescato de ese cuerpo técnico es la unión por el objetivo. Y fíjate que cuando eso sucede, se consiguió. No creo que nadie tenía un rol más importante que otra persona, éramos todas las personas aportábamos por el bien común y se logró el objetivo. Entonces, no solo el campeonato, sino ese año vamos ganando 2-0, ellos nos hacen un gol, vamos a Paraguay con esa ventaja,
pero si ellos hacían un gol, pasaban ellos. Entonces, bueno, Claro. jugamos algo defensivo ese partido, a la contra, tuvimos dos oportunidades en el primer tiempo que tenían que haber sido gol, no lo fueron, vamos 0-0 en el entretiempo, y anécdotas de ese partido, por ejemplo, faltando 45 minutos para el partido, en los vuelos hacia Paraguay se extraviaron dos maletas, dos bolsos del equipo. Y cuando se le preguntan a las personas encargadas, nos dicen que, bueno, que se extraviaron solamente los chores de los uniformes. Entonces, el gerente y yo, eso fue un domingo que llegamos, el partido creo que el miércoles, el lunes vamos a la Adidas en Paraguay, en Asunción, compramos los chores, teníamos que contactar a todos los sponsors porque teníamos que ponerles todos los logos, nos tenían que enviar los logos, conseguir las compañías que hicieran la impresión de que se pegara. Bueno, fue Wow. el martes en la noche, nos entregan los chores. Cuando llegamos el día del partido, yo iba más temprano al camerino que los jugadores para montar el balón parado. Ah, Nos fuimos Champion y yo, me acuerdo, otro asistente técnico, y llegamos al camerino y yo veo todo y de repente yo veo los casilleros, los jugadores, y le pregunto a los jefes de equipación y le digo, ¿y las canilleras dónde están? Se agarran la oh, cabeza y se dan cuenta en ese momento que, que el otro bolso estaban todas las canilleras de los jugadores. Entonces, 45 minutos antes del no. partido nadie tenía canillera. Entonces, bueno, tratar de resolver antes que llegara Daniel, antes que llegaran los jugadores. Bueno, salimos corriendo del estadio por todas partes a buscar cajas de cartón y Claro. empezamos y todos los jugadores jugaron. Hay fotos, yo tengo fotos por ahí, El todos viejo los jugadores. truco, el viejo truco que uno utilizaba en el fútbol Claro, amateur, ¿no? Picando fue, piedras y con cartones, ¿no? claro, y así jugaron los jugadores, los árbitros no se percataron y bueno, fue Qué positivo buena porque hicimos. anécdota ese, Guille. Sí, sí, ¿Y, hicimos dos goles en el segundo tiempo y logramos el pase, ¿no? y hubo mano negra con esas maletas que se perdieron o fue problema de la aerolínea? No, fue la aerolínea que, como eran tantas maletas, Ok. salimos, no viajábamos por Venezuela, teníamos que salir por acá, por Cúcuta. Y bueno, no, cosas que pasan, pero anécdotas. Entonces, ese año fue muy productivo en el crecimiento. Creo que para ser el primer año en el trabajo profesional, no me puedo quejar de cómo nos fue. eh, y porque uno en el fútbol también vive lo que es una temporada donde no ganas nada y te va muy mal. Entonces Claro. hay que mantener el balance de que un resultado no define lo bueno que tú eres o lo malo que tú eres en algo, sino, bueno, todos trabajan por el mismo objetivo y no siempre te va a tocar a ti, pero uno siempre tiene que trabajar a apuntarle a la excelencia, ¿no? Guille, en el 2015 deja el Deportivo Táchira y te sumas al cuerpo técnico del hermano de Anel Farías, César Farías, que dirigió a la selección venezolana y también a los Cholos de Tijuana aquí en México. Y te vas a tierras desconocidas, a la India con el Northeast United. Bueno, relativamente los equipos son nuevos, ¿no? En la India son equipos con poca historia, ¿no? Obviamente es una liga que está en desarrollo, pero te vas a la India. Me imagino que, bueno, estudiaste un poquito antes de ir allá, pero ¿imaginabas en algún momento irte tan lejos a perseguir la pelota, el fútbol? No, en verdad no. Yo, o sea, desde pequeño mis padres siempre me han dicho que a mí me toca viajar y viajar y viajar desde nacimiento. Yo nací en Francia y luego nos vinimos aquí a Venezuela. Entonces, bueno, ya son 8 países que me ha tocado vivir. Y cuando me sale la oportunidad, se venía el torneo de Conción aquí en Venezuela y Daniel me dice, mira Guillermo, yo estoy muy contento de tu trabajo y César necesita alguien de tu perfil, nada más contratan a 2 entrenadores allá y tú le agregas bastantes componentes al cuerpo técnico, entonces es bueno que vayas con él. César me llama, yo me voy a vivir con César 2 meses en Puerto La Cruz para preparar lo que era la temporada, bastantes aprendizajes, imagínate 24 horas al día con César, se aprende bastante. Y nos fuimos, yo siempre creo en la adaptabilidad proactiva, a mí me gustan las culturas, los idiomas, y la adaptabilidad proactiva quiere decir que uno eh, añade lo que está alrededor
lo positivo que está alrededor, pero uno también tiene que actuar para otorgar ciertos conocimientos y ciertos aprendizajes. Entonces, yo siempre voy con esa mentalidad de aprender y tratar de ayudar a los demás. Entonces, me encantó esa experiencia en la India. Como tú dices, es una liga, esa es la segunda temporada de esa liga. Ahorita pude participar en la 7ª edición. Es un fútbol que yo lo admiro porque uno siempre le pide a los jugadores esfuerzo, ¿okay? Los errores siempre todos los van a cometer, pero el esfuerzo es algo que no se negocia. Y los jugadores de la India tienen un esfuerzo más del 100% en todo lo que hacen. Si Guille, bien... perdón que te interrumpa, llegaste al equipo y te encontraste nada más y nada menos que, bueno, uno de los mejores jugadores portugueses de la historia, Simao Sabrosa, ¿no? También eso es un plus que tienen ustedes, un arma ahí secreta y clave, porque sabemos que, bueno, en Asia, en los Emiratos Árabes, llevan a jugadores, sí, consagrados, si se puede Emblema. decir así, emblemas, y nadie conoce el fútbol de la India, ¿no? Entonces estaba Simao Sabrosa en el North East United. ¿Qué tal? ¿Qué tal es Simao? No, mira, Simao, una de las personas más humildes que he conocido, más sencillas, la pasión por el deporte. Creo que los jugadores que lleguen a ese tan alto nivel tienen un hábito de vivir el fútbol como parte de su vida a tan alto nivel de exigencia y de entrega que termina siendo la norma para ellos. Increíble el aprendizaje, no es lo mismo leer en un libro de uno de esos jugadores cómo viven, a vivirlo con ellos, de ver cómo se cuidan con la comida, con el tratamiento post-entrenamiento, pre-entrenamiento, con el dormir, con todas esas situaciones. Una de las anécdotas que nunca se me va a olvidar es que durante la pretemporada estábamos en Sudáfrica y jugamos un partido que ya cuando vimos la situación, César y yo teníamos nuestra duda de realizar el partido porque se veía que era un equipo no profesional al que íbamos a enfrentar, y en esos juegos uno tiene que tener cuidado con las lesiones, con las entradas, porque son equipos que, mira, viene a jugar Simao, entonces quieren demostrar mucho. Y bueno, en ese partido le dieron una mala falta, una mala patada a Simao, le hacen una fisura en la tibia y él se tiene que ir a Emiratos Árabes, no, a Dubái, a tratarse en una clínica de uno de los dueños, que él era el médico del Manchester United. Entonces trataba a jugadores como Roger Federer, operó a Maradona, tenía varias a Nadal, varias operaciones importantes y se lo lleva. Pero el aprendizaje está que cuando se le dio la noticia a él, estábamos en el pasillo del hotel, cuando se le confirmó que había una fisura, la cara de Simao, las lágrimas que le salían eran de un niño de 15 años que como que le dijera, mira, no vas a jugar profesional por una lesión. Claro, es un Entonces, tipo que ha jugado todo, o sea, que lo ha exacto, jugado todo, que lo ha disputado todo y prácticamente estaba en el ocaso de su carrera en India y se iba a despedir del fútbol, ¿no? Pronto. Y lloraba como exactamente si fue. fuera el primer día, ¿no? Claro, sí, es un aprendizaje que yo decía, el amor que le tienen por lo que hacen, que si bien tiene un estatus en muchos niveles, la humildad, la sencillez de las vivencias que te da el fútbol, la viven como el día uno. Entonces, otra vivencia fue, también teníamos jugadores, Diomansi Camara, que fue uno de los jugadores de Senegal que jugó el Mundial 2002, jugó 10 años en el Fulham en Inglaterra, ver que él siempre me pedía el extra, siempre me decía, Guillermo, vamos a definir, vamos a hacer esto, tenía su manera de trabajar el gimnasio. Con César aprendí en ese año bueno, que a los jugadores hay que darle su espacio y no todas las intervenciones le funcionan a todo el mundo. Por ejemplo, él me decía, si tú ves que Camará hace su gimnasio con potencia, porque él tiene un cuerpo como si fuese un sprinter de 100 metros, él me decía, no le toques su rutina, porque si fue un jugador en Inglaterra durante 10 años, él sabe manejarse. Entonces, decimado eso, la sencillez, la humildad, yo todavía le escribo por Instagram o a su teléfono y siempre responde, siempre está pendiente de los cumpleaños, un tipazo en verdad, igualito que Cacao, una persona muy sencilla. ¿Habla español o te manejabas en inglés con Simao? No, en español.
claro que si estábamos hablando en inglés, hablábamos en inglés, pero sí, continuaba en español, él me mandaba música en portugués, también estaba Silas, que ahorita es el entrenador del Sporting de Lisboa, Ok. fue jugador de nosotros, otro tipazo, una persona que él me decía, Guillermo, no me pidas hacer hielo, que yo no hago hielo, pero se sentaba y estiraba durante 1 hora después de entrenamiento todos los días. Ese proyecto no duró mucho, después se van a Paraguay, de India a Paraguay, al Cerro Porteño, ¿no? Un equipo de los más grandes de Paraguay, si no el más grande. Y bueno, ¿qué tal fue esa experiencia? Ya obviamente regresas a tu continente, al Cono Sur, donde bueno, vivimos el fútbol de manera distinta, totalmente distinta, tú no me dejarás mentir, y te encuentras, bueno, con un fútbol paraguayo. ¿Cómo es? Es bastante vertical, es físico, es técnico. Fue un cambio interesante porque notábamos que el jugador paraguayo es de mucha garra, así como se caracteriza. Eh, Queríamos hacer un juego de triangular bastante, de jugar la pelota, no ser tan verticales, pero si te dan la oportunidad de aprovecharla. Fue un torneo, así como tú lo dices, la pasión del fútbol en Sudamérica es muy difícil compararla porque el ambiente de una Copa Libertadores es muy sabroso vivirla, entrar a un estadio 2 horas antes, empezar a vivir el ambiente, el calentamiento, todo eso es lo que a uno lo sigue también llenando de energía en esas situaciones. Y fue un torneo fuerte porque todos los equipos quieren ganarle a Cerro Porteño. Entonces, todos los partidos un nivel de exigencia alto, como debe ser, como así se disfruta el fútbol, porque eso te exige también como cuerpo técnico. Al principio no nos empezó a ir muy bien, después emparejamos y en la Copa Libertadores también emparejamos. La directiva toma la decisión eh, de apartarnos del trabajo faltando una fecha de Copa Libertadores donde empatando en casa contra Santa Fe ya se clasificaba. Entonces, bueno, cosas que pasan en el fútbol y a los 3 días ya nos había llamado de Strong en Bolivia. Entonces, Eso, bueno, exacto. O sea, afortunadamente, bueno, no han parado, ¿no? No paraste de trabajar. De India a Paraguay, de Paraguay a Bolivia, La Paz. El fútbol boliviano, obviamente, es un fútbol, si se puede decir, si se me permite el término, en desarrollo, igual que el venezolano, igual que el centroamericano, igual que algunos también de otros de Sudamérica, pero es un fútbol fuerte también, aguerrido, hay buen fútbol en Bolivia. sí, sí, muy buen fútbol. En todos los lugares van a haber cosas positivas y cosas que son retos, pero no importa el continente, en todos los lugares van a ser igual. Hay cosas que uno le suma y otras cosas que uno tiene que superar. Y el fútbol boliviano tiene particularidad. Yo no estuve mucho tiempo porque yo decidí a las semanas eh, continuar con mi doctorado en ciencia del deporte y para hacer eso tenía que tomar unos pasos que me hizo venir a Venezuela durante unos meses para poder irnos a Grecia a trabajar con un equipo allá y hacer el doctorado a la par. Entonces, lo que sí pude notar del fútbol boliviano es que el tema del clima, en el sentido de las alturas, jugar De la altitud, sí. la altitud, después ir a otra ciudad donde no es en altitud, temas de, si se puede decir, gerenciales, donde tal vez tiene situaciones de logística, de, que se te escapan de la mano, no de tu gerencia, porque nosotros teníamos una muy buena Claro. gerencia, sino de otras situaciones que están fuera de la cancha, hay que superarlas. Entonces, es un fútbol interesante, igual, así como nos pasó en Táchira, que los equipos dan un extra para jugar contra Táchira, en Paraguay también le daban un extra para jugar contra Cerro Porteño y en Bolivia igual le daban el extra para jugar contra el Strong. Entonces, un grupazo de jugadores que por eso a mí no me extrañó que ese grupo saliera campeón ese año. Yo no fui parte de ese campeonato, pero me dio mucha alegría porque es el cuerpo técnico con el que uno trabajó durante un tiempo y Claro. nosotros si bien hoy en día no trabajamos juntos, uno conoce a la familia, uno conoce
vivencias y uno siempre va a estar agradecido del camino que le pudieron brindar a uno. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en Paraguay, yo le decía a mi esposa, o sea, yo no tengo problemas si nos van a sacar de Cerro Porteño en el sentido de que, bueno, somos tú y yo y nosotros nos adaptamos y nos mudamos a donde nos tengamos que mudar. Pero hoy en día ya tengo hijos y en ese momento no Claro. teníamos hijos, pero ya en ese momento yo pensaba, yo decía, no debe ser fácil a uno de los compañeros que los hijos tenían un mes de haber llegado y ya les estaba gustando el colegio, se estaban adaptando y esas son las situaciones que, bueno, se tienen que superar fuera de la cancha. Entonces, uno siente por esas personas, pero bueno, son los retos que nos pone la vida y el fútbol y es súper interesante. Guille, deja Bolivia y nos vamos a Europa, a Grecia. Obviamente, bueno, querías seguirte preparando en Grecia para tu carrera, para tu profesión y obviamente trabajas en el fútbol, ¿no? Eres director del Siki Fútbol Club y también trabajas en Tricala. ¿Qué son? Cuéntanos un poquito más de esos clubes, de esos equipos y cuál fue tu labor en Grecia. Ok, bueno, el horario me permitía tener varias labores porque yo estudiaba en la mañana, en la tarde, yo con el equipo profesional, como tenía la limitante del idioma, que los primeros meses estaba intentando aprender griego, eh, no podía trabajar en cancha con jugadores que si la mayoría no hablaba inglés, entonces bueno, era retante. Difícil, Entonces ¿no? ahí sí, yo trabajaba de la mano del entrenador y necesitábamos un traductor porque él no hablaba inglés. Entonces fue súper interesante porque tuve vivencia de cómo él manejaba, es un fútbol muy aguerrido, es la segunda división en Grecia, entonces hay muchos intereses de por medio, todos los equipos quieren subir, como en todas las ligas, pero habían bastantes detalles del fútbol griego que son un poco particulares. Entonces, fue otro aprendizaje. Yo le preparaba el partido de la forma táctica. Nos reuníamos los lunes, yo le daba toda la información que podíamos encontrar del análisis del rival y preparábamos, hablábamos de que, bueno, él me preguntaba cómo los atacarías tú. Yo le dije, bueno, por fuera, por dentro, una combinación, tienen esta debilidad, hablábamos bastante. Ese entrenador me invitó a ser un ponente en un congreso de la UEFA que se hizo en Grecia. Súper agradecido con él porque la invitación fue para él y él dijo, no, yo quiero que presente Guillermo y me dieron el espacio de una Wow. hora para yo presentar. Súper agradecido. También era director de una academia de niños en Fiki, que era una academia como una villa cerca de Trícala, en Grecia, que los niños tampoco hablaban inglés. Entonces ahí fue que yo empecé a aprender un poco de griego, porque yo elegía 5 o 6 palabras diarias o oraciones y me iba todos los días y esa pasión de enseñarle a unos niños, mira, vamos a tomar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me encantó. Mi esposa también me ayudó mucho con ese proyecto y en las noches, eh, 2 veces a la semana, entrenaba con uno de mis colegas, que es un doctor en psicología allá en Grecia, entrenábamos un equipo profesional de mujeres. Entonces, bueno, ahí salimos campeones con ese equipo, súper especial también ese título. El segundo equipo, que eran unas niñas más jóvenes, también las entrenábamos y ellas sí tenían un nivel de inglés, entonces, bueno, era otro tipo de aprendizaje, ¿verdad? Mi esposo y yo siempre decimos que si nos toca elegir en un futuro en donde podemos vivir, Grecia sería uno de los destinos que tal vez elegimos por las amistades, por la cultura, muy parecida a la cultura al latino, y nos encantó en verdad esa experiencia. Y estando allá es que me llama Jason Christ, que míralo como se unen los puntos en la vida y en el fútbol, ¿no? Estando en Paraguay, eh, jugaba Paraguay-Brasil las eliminatorias. Un partido que termina perdiendo Paraguay 2-1 o empatando 2-2, iban ganando. Y esa mañana del partido, nosotros teníamos entrenamiento, 7 de la mañana, y veo que entran 2 personas de la Federación de Estados Unidos. Yo sabía que era Jason Christ, no conocía a la otra persona, que era un argentino, Marcelo Neverleft,
que nos terminamos trabajando juntos también en Orlando City. Y César me dice, Guillermo, tú que manejas el inglés, atiende a este señor. Entonces, bueno, yo empiezo a conversar con Jason Christ. Una de las anécdotas es que ya yo tenía preparado la parte que yo iba a manejar esa práctica, tenía una esquina del otro lado de las bancas. Cuando yo veo bueno, que Jason va a estar ahí y que estamos conversando, yo preparo la práctica, la muevo cerca de él para poder atenderlo apenas terminara, estar pendiente de él con el inglés y traducirle y todo. Entonces, bueno, él le pareció interesante el trabajo que se hizo. Cuando terminé el entrenamiento me dice, dame tu contacto, que tu perfil de psicólogo, que hablas español, que tienes la licenciada de Estados Unidos, es algo que yo estaría buscando. Jason también se graduó de psicología en el pregrado, entonces tuvimos una afinidad inmediata. Y estando en Grecia, él era el entrenador lo está con Orlando City, y yo le escribo un mensaje para un partido, le digo, buena suerte en el partido de hoy, siempre mantenemos contacto, y me dice, ¿dónde estás tú? Yo le digo, en Grecia. Y me dijo, bueno, vente a trabajar conmigo. Y bueno, fíjate, un contacto que pasó en Paraguay. Entonces, bueno, ahí es cuando, pobrecita mi esposa, de nuevo le digo, mira, empaca, que nos vamos de nuevo. Claro. Sí. Entonces, bueno, nos tocó ya en Estados Unidos de nuevo, que para mí es como una segunda casa, ¿no? Pero el Orlando City llegas 2017, llegas en el 2019 y bueno, te encuentras nada más y nada menos con futbolistas de la talla de Ricardo Kaká, de Nani, de Julio Baptista. ¿Qué tal esa experiencia, no? ¿Qué tal el convivir con esos jugadores de primer mundo, de primer nivel? Sí, es súper especial. Yo en verdad, Emilio, yo no veo a los jugadores, yo trato de aprender de todos. Claro que hay jugadores que tienen mucho más reconocimiento por el estatus mundial que tienen, pero Simao una vez me dijo, mire Guillermo, una de las cosas que le gusta al grupo es que tú tratas a Simao como tratas al más jovencito del grupo, tomando las medidas en psicología del entrenador, la retroalimentación que uno le da en el entrenamiento. Tal vez Claro. Simao no necesita estar tan encima de él porque él sabe regular, sabe manejar sus tiempos. Algún joven tal vez hay que pullarlo en el calentamiento para que empiece bien el calentamiento. Una persona de más experiencia sabe ir poco a poco hasta llegar a su punto. Entonces, pero a nivel de trato para mí son personas, no los veo como jugadores ni porque hayan tenido una carrera, no. Para mí son, y de todo, mira, Nocerino, que es un jugador reconocido en Italia, selección, Juventus, el Milan, un día llegó, me regaló una camisa o sea, que él le nació, un día estábamos en Portland y que acá vamos a desayunar y estamos agarrando comida y empezamos a hablar de la Copa Confederaciones, un partido que él le hace un gol al ángulo a Argentina para ganar 3-2, creo que fue ese partido, ese gol. Y le estoy comentando, yo le digo, no, yo estaba en Barquisimeto con mi papá, me acuerdo todavía la imagen acostado, viendo el partido con mi papá. Y me dice, ¿a tu papá le gusta el fútbol? Y le digo, sí, no, imagínate, fanático de jugadores así como tú y tal. Ah, bueno, ok, no me dice nada. Terminamos de desayunar, excelente. Ese día tuvimos el partido, perdimos 2-1, creo, o 3-1. A la mañana siguiente nos estamos montando en el autobús. Imagínate, 7:30 de la mañana, todo el mundo tiene cara de sueño. Yo estoy sentado en el autobús y Ricky viene subiendo el autobús y me dice, Guille, y yo, ¿qué pasó? Vente para atrás del autobús. Y yo, ¿para qué? Vente, pero así, con una sencillez. Y yo, bueno, yo voy, me dice, trae el teléfono. Y yo, bueno, voy. Cuando me dice, saca el teléfono, llama a tu papá, vamos a saludarlo. Así, o sea. No, bueno, qué detalle, ¿no? De No, un crack. o sea, de un Crack crack dentro que y fuera. yo no le pedí nada. Cuando mi esposa lo conoció, imagínate un postpartido que todo el mundo le pide autógrafo, entonces está aquí, foto aquí, foto allá. Cuando mi esposa se le acerca y yo le digo, Ricky, ella es mi esposa, mira, vio a todo el mundo y se puso a hablar con ella, cómo estás, cómo le va la barriga, está. Bueno, y yo te digo, en el tiempo que estuvimos allá, creo que mi esposa es la persona en la historia del fútbol que tiene más fotos con Kaká que todo. O sea, terminaba un partido y del estadio a la casa era todo Kaká. Entonces, bueno, esa sencillez, igual Nocerino igual
el otro día que cambié de número me escribió, o sea, personas, Yoshimar Yotun, Que ahora está acá, ¿no? sí, está allá en Cruz México. Azul. Ese es, bueno, ese Yoshi con nosotros es especial. En verdad, un amigo que yo siempre recuerdo que él canta el himno de Venezuela porque estudió en un colegio que se llamaba Simón Bolívar en Perú. Entonces le enseñaban el himno de Venezuela y se lo sabe al ¡Wow! pie de la letra. Con Julio Batista no tuvo la oportunidad, él ya se había ido de Ah, ya, Orlando ya estaba City. de salida, ¿no? Sí, cierto. Sí, estaba de salida y este último año tuvimos a Nani, otro tipazo también, humilde, muy amigable. Todos te enseñan algo, porque Nani es una persona muy detallista y quería la retroalimentación de videos, porque fíjate que yo con la psicología y los videos también los utilizo como recursos como entrenador, porque el video no miente y es muy fácil mostrarle algo, mira, está pasando esta situación y uno ve el hambre que tienen los jugadores, no importa el nivel que hayan jugado, ellos quieren seguir creciendo. De ahí agarras otro avión, le dices a tu esposa, vámonos, y a India ahora, ¿no? 2019 otra vez, regresas a la Liga de India con otro equipo, con otra institución, y algo curioso, ¿no? Porque si no me equivoco, llegas con un técnico y hace algunos días nombraron a un nuevo entrenador. Sí, lo que sucedió fue que eh, cuando salimos del Orlando City, a mí me ofrecen un trabajo como director de una academia en Orlando, el cual yo acepto alrededor del 15 de diciembre y los planes eran venirnos a Venezuela, estar un mes y regresarnos a Estados Unidos a principios de febrero. Pero en ese momento, uno de los gerentes que tuvimos en el Northeast en el 2015 me llama y me dice, mire, Guillermo, nos renunció el asistente técnico y yo quisiera que tú vinieras a ayudarnos estos 3 meses que quedan. Entonces yo le digo, mira, ya yo me comprometí con una academia, déjame hablar con el dueño de la academia, si él me permite, yo no tengo problema y voy. Y bueno, el dueño de la academia no tuvo problema, porque también tenemos que esperar el proceso de visa porque tenía que cambiar la visa de Orlando City a la academia. Claro. Y bueno, a mí me encantó el reto porque la India, en verdad a mí me encanta la India, me gusta porque creo mucho en los jugadores de la India. Son jugadores que te dan el 100% y eso a mí me encanta. Y la toma de decisiones es algo que se tiene que desarrollar y eso de construir la rueda, a mí me gustan esos proyectos, de construir la rueda, buscar cuál es la manera para ayudarlos en la mejor forma. Entonces, me entrevista el entrenador, que es un holandés, que es Elko, muy buena persona, le gustó mucho lo que hablamos. Él sabía que yo no iba a imponer ciertas cosas, que yo sabía manejarme adaptarme y sumarle en lo que él necesitara, porque bueno, ya quedaban 3 meses o 2 meses de temporada y tampoco podía llegar yo a querer hacer muchos cambios. Le gustó mucho trabajo, hablamos todas las semanas todavía, él ya no sigue con el equipo y él quiere que en su próximo reto yo lo acompañe. Yo firmé por esos 2 meses nada más, 2, 3 meses, y íbamos a ver si íbamos a evaluar. Ellos querían que renováramos y luego contrataron a un nuevo director deportivo. Entonces, bueno, el director deportivo no me conoce y yo le dije, no, es normal que él traiga a su gente, o sea, no, pero sí me dijeron que quieren mantener el contacto conmigo, porque ellos quieren que a futuro yo me sume a su institución, dependiendo del rol que necesiten. Y bueno, son puertas abiertas. Me encantó en verdad trabajar con ese equipo porque es el equipo que lleva más afición a la cancha. Tiene una capacidad de 70.000 personas en la cancha y es como... Increíble, los estadios son muy grandes en India, obviamente ocupa el segundo lugar en población, ¿no? India se disputa ahí con China siempre, pero ellos dos están en otro peldaño, porque después vienen Estados Unidos, que por ejemplo tiene 300 millones y pico, más de 300 millones de personas, estos son de 1.000 millones hacia arriba, o sea, es Sí, otro nivel, otra dimensión. sí, no, Y no es el deporte nacional también, hay que decirlo, ¿no? En India. claro, y eso depende también, es súper interesante porque la India tiene una región que es el noreste, donde es el primer equipo donde trabajamos en 2015, y en el noreste el fútbol es el deporte principal. ¿Okay? Entonces, el noreste son los exportadores de jugadores a todos los equipos. Fíjate que
cuando uno habla de la India, uno tiene un prototipo de las personas que pueden ser morenitas, el pelo oscuro, pero en el Sí, noreste, por su cercanía con China, tienen otra fisionomía. O sea, tienen los ojos más angulados, tienen claro. otra, no son morenitos. Cuando íbamos de pretemporada a lugares, creíamos que éramos de Malasia o de China. Wow, Entonces, cuando uno ve los equipos, están muy dotados de jugadores de esa región, de ese del noreste, porque el cricket no domina ya, domina el fútbol. En el resto de la India sí domina el cricket, eh, y bueno, pero una cultura súper enriquecedora, una cultura que a pesar de los niveles de pobreza que tiene, los niveles de criminalidad están por debajo del 1%, porque la religión nos ayuda mucho en las cuestiones de valores, claro que tienen sus claro. particularidades en las religiones, pero bueno, son culturas súper interesantes. Yo a mis amigos allá les envío fotos porque yo salía a trotar allá y a veces me encontraba una vaca o un búfalo, y aquí donde estoy en San Cristóbal también uno ve búfalo y vaca al frente de la casa, entonces yo me tomo un selfie y se Claro. la mando para que vean que India y Venezuela no son muy diferentes, entonces súper Bien, bien. interesante. Guille, ¿alguna vez cuando estuviste en el cuerpo de César Farías, el cuerpo técnico de César Farías, hubo posibilidades de venir a México? Sí, con el Cruz Azul, por cierto, que me Un- 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 acuerdo, Sí, adelante, adelante. habíamos terminado el torneo aquí en 2015 con el Deportivo Táchira, y yo estaba en Margarita tomando unas vacaciones, y Daniel me llamó y me dijo, mira, por favor, haz un estudio profundo de la institución, hazle un análisis de lo que necesitarían desde tu punto de vista. Y bueno, yo me acuerdo que hice el análisis, creo que estaba, no sé si Cuadrado, estaba en ese equipo en ese momento, no me acuerdo, yo tengo los documentos por ahí guardados, ¿Eso pero fue qué año? ¿Qué año, Guille? el 14, 15, 2015, el 2015, 15. Ok. exacto. Entonces, justo yo en el 2010 había ido a visitar a una de mis mejores amigas que vivía al lado del Estadio Cruz Azul, entonces yo me la pasaba trotando alrededor de ese estadio. Eh, entonces, me acuerdo que hicimos un estudio a fondo y al final no se concretó. Después de este recorrido que hemos tenido alrededor del mundo y alrededor del fútbol contigo, Guille, ¿qué viene para ti ahora, en un futuro próximo? Bueno, una de las personas con la que a mí más me ha gustado, que no lo he mencionado hasta ahora, trabajar, es James O'Connor, que fue cuando sale Jason Price, el cual también lo admiro mucho, un amigo del fútbol y a nivel personal, ¿verdad? Le tengo mucho aprecio y mantenemos el contacto también. Ahorita, se me olvidó mencionarlo, cuando yo venía de la India, me vine a finales de febrero porque el 6 de marzo me tenía que integrar con la selección de Estados Unidos, la sub-23, porque íbamos La preolímpica. sí, íbamos con Jason Christ, es el entrenador de ese equipo, Sí. y quería que le aportara, y íbamos a Guadalajara el 6 de marzo. Entonces había una dificultad con la visa, entonces no se sabía si iba a poder realizarlo, porque a pesar de que era fuera de Estados Unidos, yo no podía voluntariarme, o sea, que la visa no iba a dar tiempo de sacarla. Y Claro. la academia en Orlando, cuando yo les pedí otra extensión para empezar en abril, y no en marzo por lo de la India, sino ahora por la selección de Estados Unidos, ellos decidieron retirar la oferta que tenía como director de la academia, porque pensaban que yo nunca iba a hacer este trabajo, porque después del preolímpico que me iba a agarrar otro equipo de la MLS. Claro, Entonces, es bueno, lógico, es lógico. sí, pero yo lo veía también como un reto, porque me gustan los proyectos de manejar a personas, de motivarlos, conocerlos. Para mí, entrenar un grupo de niños, entrenar profesionales, para mí, yo le veo el reto de mejorar a personas. Yo quiero que las personas alcancen su máximo nivel, ya sea en un mundo empresarial o en un mundo deportivo. Entonces, bueno, ahorita estamos en pausa con los proyectos futbolísticos. Eh, James O'Connor es un presidente de desarrollo de Louisville City en Kentucky, es otro
de los mentores, que yo lo considero un mentor porque me ha enseñado mucho lo que es la integridad, la sencillez, la transparencia en el fútbol, que es bien difícil conseguir. Y es un buen amigo y él siempre me dice que, bueno, el próximo reto que él agarre como entrenador, que él me quiere como su asistente, gracias a Dios. Entonces, bueno, esperando, yo no creo que el fútbol en Estados Unidos se reanude hasta el 2020. Entonces, ahorita yo estoy aprovechando el tiempo para realizar otras actividades, como de consultoría a jugadores profesionales o a empresas, a organizaciones empresariales. Entonces, estoy aprovechando también para seguir nutriéndome, leyendo, compartir así estas conversaciones que uno aprende bastante. Y bueno, esperar que se reactive todo a nivel futbolístico, pero yo no me paro, yo voy a seguir con los proyectos, porque bueno, tengo la esperanza de que sí pueda ir al preolímpico el año siguiente con Estados Unidos. Guille, tengo que agradecerte estos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias, fue buenísima esta charla que tuvimos de todo el recorrido que has tenido en todas partes del mundo persiguiendo el balón. Y bueno, vamos a ver, ojalá que te vaya muy bien en el preolímpico cuando se reanude con la selección sub-23 de Estados Unidos. No contra México, no te deseo el bien contra México, perdón, pero bueno, seguramente van a hacer un buen papel. Es un fútbol que, bueno, lo conoces a la perfección, si se puede decir así, y seguramente les va a ir muy bien. Quiero agradecerte por estos minutos de tu tiempo. Ojalá podamos pues hablar un poquito más de fútbol más seguido, ¿no? Sé que, bueno, la agenda está complicada de tu parte, pero bueno, ojalá se pueda dar más seguido. Claro que sí. Y creo que sí nos faltó un punto, es que yo me inicié mi primer trabajo fue con Santa Fe, y es un equipo donde yo pude dirigirte, y a todos los jugadores yo les agradezco mucho porque en verdad cuando yo me comparo digo, bueno, ¿qué hacía en ese momento? Si bien tuve algunos aciertos, creo que tuve más errores en los que aprender. Entonces, para mí el grupo de niños de la pre-A de ese año todavía sigue siendo mi equipo favorito porque no teníamos jugadores completos para ningún partido, y esos niños luchaban como que, bueno, se jugaban la vida, y esa pasión por la unión del grupo, la unión de conseguir el objetivo, en verdad eso es el gran aprendizaje. Entonces el mensaje es ese, que no importa si estás trabajando a nivel profesional, a nivel amateur, uno crece en todas las situaciones, y yo agradecido con Santa Fe porque fue la institución que me dio mi primera oportunidad como entrenador a nivel amateur y el semiprofesional que jugábamos. Entonces, en verdad, de esa tengo muy bonitos recuerdos y agradecido contigo porque tú eres parte de esos recuerdos. No, gracias a ti, Guille. Gracias al fútbol, ¿no? Por permitirnos o permitir conocer a personas que, bueno, que te aportan, que han logrado cosas importantes. Coincidimos también en Atlanta. Tengo que agradecerte también porque, bueno, me regalaste esa entrada para el partido entre el Atlanta United y el Orlando City, ahí en el Mercedes-Benz Stadium, espectacular. Y bueno, nada, esperemos coincidir aquí en México, en la India. No conozco India, pero bueno, espero ir allá en algún momento de nuevo. Claro que sí, Guille. Y bueno, agradecerte nuevamente por estos minutos de tu tiempo y esta charla bonita que tuvimos de fútbol. Gracias a ti, Emilio. En verdad, un placer. Un abrazo a la distancia. Gracias, Guille. Un abrazo a toda la familia. Cuídate. Amén, igualmente. Cuídate. Chao, Guille. Y de esta manera llegamos al final de este Mano a Mano con el Pana, donde pudimos compartir con el director técnico Guillermo Sánchez. Yo soy Emilio Beltrán y recuerden que los esperamos el próximo domingo. ¿Quién será nuestro invitado? Descúbrelo en mis redes sociales, @Emilio Beltrán 22 en Twitter e Instagram, y en Facebook y YouTube aparezco como Emilio Beltrán Deportes. Chao, chao.